Vamos a comenzar y en cualquier momento se incorpora con nosotros la senadora Alejandra Barrales, como ustedes saben, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Los hemos convocado a esta conferencia de prensa la senadora Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, un servidor Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para informarles que hemos llegado a un acuerdo a raíz de una conversación que tuvimos esta mañana con el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Raúl Cervantes Andrade, y que él a su vez había tenido pláticas previas con los coordinadores parlamentarios aquí en el Senado de la República. Nos vamos a referir concretamente, exclusivamente al tema del paquete de iniciativas vinculadas con la reforma en materia de telecomunicaciones, que como ustedes saben, el pasado lunes llegó a este Senado de la República como Cámara de Origen. Lo más relevante, lo primero que quisiera destacar, y desde luego a reserva de que mis compañeras senadoras hagan uso de la palabra, lo más relevante, senador, es que nuestro plan de trabajo, nuestra ruta de trabajo, nos lleva a que en este mismo periodo de sesiones, que concluye el 30 de abril, podamos discutir, dictaminar y votar en ambas cámaras del Congreso de la Unión la reforma en materia de telecomunicaciones, la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. Para ello, lo que hemos definido es una ruta de trabajo que comienza el próximo lunes 31 de marzo a las 6:30 de la tarde, con la instalación de la sesión que será ya de carácter permanente de Comisiones Unidas, Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, para que a partir de ese momento, como dije, en sesión permanente, ya desahogamos en las reuniones que sea necesario sostener, podamos desahogar toda la agenda de trabajo. Estamos planteando invitar, y desde ahora hago pues este anuncio para efectos de que los que seguramente nos acompañarán entre cámaras de la industria, academia, los especialistas que han estado involucrados en este tema, además desde luego de los legisladores, del miércoles 2 al viernes 4 de abril vamos a sostener, ¿sí?, un foro de audiencias públicas aquí en el Senado de la República, como lo hicimos para la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, como lo hicimos recientemente en materia de ferrocarriles. De la misma manera vamos a hacerlo del día miércoles 2 al viernes 4, horarios por definir, invitados también por definir, es algo que estaremos nosotros platicando en las próximas horas. Estamos considerando ya la discusión al interior de los grupos parlamentarios y las negociaciones entre grupos parlamentarios entre el 7 y el 11 de abril. Estoy hablando de las semanas de lunes a viernes, pero bueno, esto la verdad es que implica seguramente que tengamos que trabajar horas extras y también fines de semana, según se vaya necesitando, pero digamos en la semana del 7 al 11 de abril tendremos trabajo interno, ¿sí?, en los grupos parlamentarios y entre grupos parlamentarios. De tal manera que, bueno, pues pasando Semana Santa, tendríamos ya la discusión y votación del dictamen en Comisiones Unidas, el 21 y 22 de abril. ¿Para qué? Para que el martes 22 de abril hayamos concluido completamente con nuestro trabajo y entreguemos el dictamen a mesa directiva para los fines conducentes, es decir, para que esto se lleve al Pleno del Senado de la República, se discuta, ¿verdad?, y se vote. Estamos considerando pues que esto puede ser entre el miércoles 23, jueves 24 o hasta viernes 25. Es decir, lo más que nos puede llevar este trabajo, tal como lo estamos perfilando, es al viernes 25 de abril.
pensando que además habrá un involucramiento de los diputados en todo este proceso en el Senado de la República como Cámara de Origen, y que no será sorprendente para nadie el contenido pues de lo que será eventualmente la minuta que les enviemos desde el Senado de la República. De tal manera, concluyo, como inicié, diciéndoles, en este periodo ordinario de sesiones estamos planteando una ruta que hemos acordado entre los grupos parlamentarios, las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República, bajo la conducción de nuestro presidente de la mesa directiva, Raúl Cervantes Andrade, para que este periodo ordinario de sesiones tengamos aprobada la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el resto de las reformas y adiciones a leyes existentes y de nueva legislación, como es el mandato constitucional. Entonces, yo hasta aquí dejaría mi intervención inicial para dar la palabra a la senadora Graciela Ortiz, esperar a que llegue en algún momento la senadora Barrales y, desde luego, atender las preguntas que tuvieron ustedes a bien formular. Muchas gracias. Sí, quisiera que me precisaran si no es muy acelerado el pensar en que en un mes pueden aprobar un paquete de iniciativas que además ha provocado tal controversia. Ayer el director o directivos de Telmex se quejaban de la sobreregulación que se le impuso a esa empresa, donde se le prácticamente obliga a que comparta gratis su infraestructura con otros concesionarios y además se le impide prácticamente durante 2 años tener acceso a televisión. Y hay también opiniones de especialistas que hablan de que es una ley para beneficiar a la televisión, a Televisa específicamente, porque la regulación en el caso de agentes preponderantes es muy laxa en relación con lo rigorista que es para Telmex, y que parecería que es una ley dirigida contra Telmex y para beneficio de las televisoras. Adelante. Sí, Andrea, si esto es apresurado o no apresurado, digamos que no obstante la complejidad técnica que implica la discusión de temas como las telecomunicaciones, la radiodifusión y sobre todo ahora en esta propuesta de legislación convergente, la verdad es que creemos que con el resto del mes de abril que tenemos por delante estos días es suficiente para que podamos hacer este análisis. Claro, va a implicar muchas horas al día y va a implicar escuchar durante 3 días a los que tengan algo que decir. Y claro, ¿qué tendrán que decir sobre esta iniciativa? Este es el punto de partida, esta es la base para la discusión. Ya todos conocen, bueno, no todos conocen, pero lo están haciendo en este momento, lo han venido haciendo, el contenido de las iniciativas, de tal manera que cuando el foro comience, el próximo miércoles, ya todo el mundo sabe exactamente qué es aquello en lo que cree que puede haber adiciones, que se pueden hacer modificaciones. Y bueno, pues habiendo escuchado a todos, incluidas estas posiciones que pueden ser, pues las preocupaciones pueden ser válidas, no solo de Telmex, sino de cualquier otro de los actores en los distintos mercados, pues precisamente para eso estamos. Y lo que queremos es dejar de litigarlo en los medios y que precisamente sea en un espacio pues privilegiado para la discusión y el debate de las ideas, como es el Congreso de la Unión y concretamente el Senado de la República como Cámara de Origen. De tal manera que de eso se trata, de que aquí vengan y nos expliquen por qué es que piensan que estamos yendo más allá de lo que se debería o por qué no está siendo equitativa tal o cual parte de la iniciativa. Y nosotros, lo que yo te puedo decir, Andrea, es que al menos de parte del Grupo Acción Nacional, sin preferencias pero también sin prejuicios, pues es como analizaremos este documento o estos documentos para poder expresarlo y poner los votos donde tengan que estar. Entonces, nada más te comento 2 cuestiones, sin tratar de meternos ahora a la sustancia misma, porque no es el papel ni es el objetivo de esta conferencia de prensa, pero tenemos que ver con mucha atención no solo lo que plantea la iniciativa del presidente de la República, sino lo que ya dicen hoy los títulos de concesión de los operadores en los respectivos mercados, cuáles fueron las declaratorias de preponderancia que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones y ver, pues la verdad es que haya una congruencia y una consistencia desde el punto de vista jurídico y técnico entre esta propuesta del presidente de legislación secundaria, los títulos de concesión existentes, la reforma constitucional que ya conocemos, ¿verdad? Y desde luego, pues los grandes objetivos que perseguimos, es competencia, convergencia, cobertura, contenidos, libertad de información, libertad de expresión, derechos de las audiencias, del consumidor, en fin. Entonces, yo diría que en este momento
pues no estamos como para pronunciarnos específicamente respecto de ninguno de estos puntos. Yo no compartiría en este momento tampoco la idea de que esto está para favorecer a tal o cual operador. Dejemos que se discutan los temas en el foro, que fijemos posición como grupos parlamentarios y entonces ya del documento final quizás podrá haber una consideración. Pero esto es apenas una iniciativa del Ejecutivo que se suma, por cierto, a otras. Hay iniciativas de la senadora Graciela Ortiz, hay iniciativas mías también, hay otras iniciativas de la media a través del senador Corral, en fin, hay muchos documentos que serán dignos de ser considerados junto con la iniciativa del presidente, y entonces si hay algo que corregir, tengan la seguridad que lo haremos, ¿no? Claramente, si uno oye lo que está diciendo Telmex, bueno, pues es contrario a lo que está diciendo Televisa. Ambos salieron a quejarse de la iniciativa, lo cual entonces te habla pues de que hasta cierto punto se está buscando los equilibrios y los balances en dos grandes, y aquí déjenme hacer una precisión. Hay dudas de pronto de por qué en tal o cual sector no hay preponderancia, que nada más hubo preponderancia en telecomunicaciones y en radiodifusión. Es lo que dice la Constitución. Hay que distinguir preponderancia de dominancia. La preponderancia es respecto de dos sectores y punto. O telecomunicaciones o radiodifusión, punto. Y la dominancia es respecto de mercados relevantes. Y entonces puede haber, ¿sí? Puede ser el caso que seas preponderante en un sector, pero dominante en ninguno. Y pueden ser regulaciones asimétricas según se trate, si te declararon preponderante o si te declararon dominante en un determinado mercado. ¿Sí? Pueden ser parecidas, pueden ser distintas. Es bien complejo, pero hay que ver de dónde parte la reforma constitucional que habla de preponderancia, que por cierto es una figura novedosa a nivel internacional y solamente habla de dos sectores. ¿Sí me explico? Entonces, quizás la confusión viene en que se quieran referir a que sea dominante en determinado mercado. Eso sí se vale, eso sí se puede. ¿Sí me explico? Entonces, esto va a ser algo que seguramente cuando mires de este foro lo estemos desahogando, pues aquí se va a discutir todo esto y se van a hacer las precisiones y las aclaraciones. Y si hay algo que corregir y mejorar de la iniciativa, no tengan la menor duda de que lo vamos a hacer. Sí, buenas tardes, senadores. Preguntarles, a raíz de lo que usted nos está diciendo, que hay un va a haber un involucramiento de los diputados federales para que no les llegue de sorpresa, me gustaría que me explicara de qué forma, es decir, van a trabajar en conferencia o además de invitarlos a los foros, los grupos parlamentarios trabajarán unidos, senadores y diputados, para para que sea un avance parejo en ambas cámaras, y en esta tesitura, si los diputados en este proceso en el que formalmente el Senado es Cámara de Origen, si los diputados también tendrán chance de meter algunas observaciones o algunos cambios, pues para que aquí se cocine todo, ¿no? Esa es una. Y la siguiente, senador, debido justamente a lo quisquilloso que es el tema y los actores que están involucrados, quiero saber si las comisiones van a tener algún mecanismo específico para transparentar el cabildeo, que evidentemente ya existe en el Senado, tanto de televisoras como radiodifusoras y telefónicas. Si van a publicar las peticiones que les hagan, si van a hacer públicas estas reuniones, porque más allá del foro, todos sabemos que los cabilderos buscan a los senadores de las Comisiones Unidas, pues para poder introducir los cambios en las leyes que a ellos les interesan. Muchísimas gracias. Sí, mira, Leti, déjame contestar la primera pregunta y que la senadora Ortiz conteste la segunda. Mira, tanto como un trabajo formalmente de conferencia no está previsto. ¿Qué sí está previsto? Déjame hablar, digamos, como por parte de mi grupo parlamentario de Acción Nacional. Nosotros ya tenemos un grupo entre algunos diputados de Acción Nacional y algunos senadores de Acción Nacional para abordar este tema. De tal manera que ellos a su vez, en el grupo parlamentario en Cámara de Diputados, puedan ir comentando lo que estamos ahí revisando, discutiendo, etcétera. Y además, por supuesto, que pensamos invitarlos, sobre todo en sus mesas directivas, de las comisiones de comunicaciones, de radio, televisión y cinematografía, en fin, y los que estén interesados en asistir, que vengan al foro, que puedan escuchar todas las ponencias, en fin, que estén atentos, y que nosotros, en nuestros respectivos grupos parlamentarios, platiquemos con nuestros pares, nuestros homólogos en Cámara de
de diputados. Entonces, si bien formalmente no es un trabajo en conferencia, sí vamos a hacer las cosas de tal manera de involucrarlos lo más que se pueda para que no les caiga de sorpresa la minuta, el contenido, los razonamientos, sino que sean ellos parte de este proceso. Y por eso es que consideramos que una vez que llegue a la Cámara de Diputados, no es que tengan que empezar de cero, no es que tengan que volver a hacer un foro, no es que tengan que volver a hacer discusiones. Y déjenme también ser muy honesto con ustedes, no estamos aquí esperando a que haya un consenso, que el 100% de diputados y senadores aplaudan el producto final de nuestro trabajo. Estas cuestiones se van adoptando por mayoría de votos y bueno, pues entonces seguramente a pesar de los pesares, algunos no estarán de acuerdo con tal o cual parte del contenido, ¿no? Pero bueno, pues vamos a tratar de hacer el esfuerzo de que todos, así como decía que cuando están todos enojados por cómo viene la reforma en una materia de competencia económica, pues es buena señal, ¿no? Porque entonces no favorece a alguno en particular, ¿no? Es decir, senador, ¿no están apostando que se repita la unanimidad que caracterizó la reforma constitucional? En esta ya va a ser más difícil. Es lo que yo alcanzo a ver, ¿no? De las principales expresiones que ya preliminarmente se han hecho públicas. Un comentario adicional. Miren, quiero hacer público también el compromiso de que todas las sesiones de Comisiones Unidas a partir del lunes, que están invitados a las 6:30 de la tarde, todas y cada una de ellas serán públicas, que ustedes están más que invitados. Desde luego los foros, las audiencias, los documentos que nos presenten de parte de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en la página, en el micrositio de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, vamos a subir absolutamente todo lo que nos presenten los cabilderos, las empresas, los interesados, y además ellos están muy interesados en hacer pública su posición. Es decir, aquí no, lejos de que haya secretos, hay hasta escándalo, ¿no? Pero qué bueno que todo esto pueda salir, que todo el mundo pueda hablar. Haremos públicas todas nuestras deliberaciones como Comisiones Unidas para que ustedes sean testigos y lo puedan traducir esto a la opinión pública con oportunidad. Buenas tardes. Yo quería saber cuáles son las principales partes más controvertidas de la iniciativa del presidente, por lo que ya han estudiado y las pláticas iniciales que han tenido, y por tanto, en qué partes veremos probablemente algún tipo de modificación en general. Y luego también quería saber a quién prevén llamar de Televisa y de América Móvil. ¿Qué directivos tienen en mente para llamar a las audiencias? Gracias. ¿Y de una vez hay uno? Bueno, a ver, Juan, dos cosas. A ver, ¿cuáles son las partes? Mira, también no es el objetivo de esta conferencia de prensa entrar a la sustancia de los temas, pero claramente ustedes ya los vieron en la opinión pública, en los medios de comunicación, las partes que más preocupan a unos y a otros, ¿no? Básicamente es con las facultades del instituto, de otras autoridades, la concurrencia de atribuciones en distintas materias, tema de la supervisión y monitoreo de contenidos, la interconexión e interoperabilidad de redes, dominancia y preponderancia en los mercados, las sanciones, entonces seguramente todos estos temas estarán en la agenda y serán objeto pues de una discusión un poquito más precisa. Es una iniciativa de 312 artículos y una gran cantidad de transitorios. Solamente las definiciones son 70 definiciones para los distintos conceptos de la ley. Entonces, sí, seguramente habrá unas cuestiones de precisión y otras de fondo a discutir, pero bueno, pues ya ustedes las han estado viendo públicamente. Y a quien llamar, esa no será una decisión de nosotros. Si nosotros vamos a invitar a las organizaciones, ¿no? O en su caso a las empresas, claramente, bueno, puedo decir, se me ocurre, ¿no? La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CANIETI, ¿cómo se llama la de cable? La de CANITER, ¿no? Y bueno, universidades, institutos especializados en esta materia, las empresas, bueno, seguramente las que ya fueron declaradas preponderantes, aunque no vengan como parte de una organización o de una cámara como tal, pero al haber sido ya declaradas como preponderantes, pues algo tendrán que decir al respecto. ¿Y a quién van a mandar? Esa es decisión de ellos. Nosotros no podemos condicionar su presencia a que manden a tal o cual persona. Está en su mejor interés mandar a alguien acreditado, que entienda del tema y que pueda fijar la posición del grupo, y si no, pues estarán perdiendo una oportunidad dorada de expresarse. Entonces, así está, esa sería la respuesta. Senadores, bueno, en principio, senador Lozano,
coméntanos por favor tu posición personal con respecto al planteamiento que al interior de Acción Nacional se está señalando, en el sentido de que el único, por lo menos no es necesariamente la posición de toda la bancada, pero sí del senador Corral, en el sentido de que eres el único que está planteando que todo está muy bien, que todo está perfecto, y creo que usó hasta la expresión, es el único que echa porras y silbidos de aplausos en torno a esta iniciativa presidencial y en torno a lo que se llama, o lo ya ha llamado el propio senador Corral, la ley Televisa 2. Y esto se relaciona con la segunda duda, senador Lozano. ¿Qué le dices precisamente a tus pares en la bancada y al resto de la sociedad y al resto de tus pares, los 127 senadores restantes, con respecto a la idea de que precisamente esta iniciativa realmente pudiera o no dar el aporte necesario para la llamada modernidad y democratización de las telecomunicaciones que se está señalando? Y nada más para complementar lo que comentaba la senadora con respecto a la apertura total, pues también sabemos perfectamente las presiones de los grupos de interés, aludieron los dos a ese señalamiento, senadora, cómo impedir, no nada más que los agentes preponderantes, sino que otros actores estén realmente socavando la intencionalidad del espíritu de la reforma constitucional en materia de democratización de los medios. Esos serían mis planteamientos. Mira, Javier, yo no sé si no se entendió bien mi posicionamiento inicial sobre cuando se presentó esta iniciativa el pasado lunes. Yo dije, en apenas algunas horas que tuve la oportunidad de leer el documento someramente, pues, mentiría si digo que profundicé lo suficiente en apenas unas horas. Lo veo bien estructurado, veo que recoge letra y espíritu la reforma constitucional, pero de ninguna manera dije que todo estaba bien. Es más, en una primera entrevista que tuve el lunes por la noche, expresé que para mí el tiempo de consolidación de áreas de servicio local para que dejen de cobrarse llamadas de larga distancia es excesivo, que sea 3 años. Yo mismo lo dije esa misma noche y lo sigo pensando. Y cosas de esa naturaleza, ¿sí?, son de las que seguramente en mí, digamos, al margen de que soy senador de la República, por el conocimiento que tengo del tema de telecomunicaciones desde 95 para acá, pues seguramente podré hacer algunas propuestas adicionales. Pero de ninguna manera estoy diciendo que todo sea maravilloso, perfecto, y que hay que pasarlo en sus términos, de ninguna manera. Pero también me parece, así como digo de entrada, que la veo bien estructurada y bien orientada y que se apega a la letra y espíritu de la reforma constitucional, también me parece que es totalmente desafortunado que quienes ni siquiera habiendo leído el documento se expresaron en contra del mismo en conferencias de prensa, señaladamente los dirigentes nacionales de PAN-PRD y después algunos pues legisladores que también, y algunos actores del expacto, no sé si es ex o sigue siendo Pacto por México, ¿verdad?, que todo lo descalifican. La verdad es que tampoco me parece que sea una actitud prudente, pertinente y responsable en este momento. Yo por eso estoy diciendo, démonos el tiempo en el espacio que debe ser, que es el Congreso de la Unión. Una vez que el presidente presentó su iniciativa, no es una imposición del Ejecutivo, hombre, no es una imposición del Ejecutivo, está haciendo un planteamiento, una iniciativa con base en sus facultades constitucionales, y aquí nosotros veremos qué parte de ese contenido, de esa iniciativa, va para adelante en sus términos, al menos como Cámara de Origen, y cuál debe ser objeto de adiciones o modificaciones. Para eso nos pagan, para eso estamos aquí, y por eso somos representantes de nuestras respectivas entidades. Entonces, yo diría, vamos a darnos este espacio. Qué bueno que va a ser muy pública esta discusión, qué bueno que todo el mundo va a poderse expresar, porque además, hasta los que no participan en el foro, tienen 1000 maneras de hacer llegar su opinión, hasta en redes sociales, ¿sí? Pero yo no estoy diciendo de ninguna manera que todo está maravilloso, claro que no, pero tampoco me parece que sea válido que haya quien lo descalifique absolutamente todo y que hasta nombre le pongan ya a los proyectos. Eso más bien habla de otro tipo de prejuicios que me parece que no son muy sanos en esta discusión. Me pareciera una obviedad a las críticas que se han desatado frente al proyecto del Ejecutivo, si de verdad existe un compromiso de un apego irrestricto a la reforma constitucional. Incluso se ha hablado ya del debilitamiento del IFP, de que el control del sector pase de nuevo a manos del gobierno federal, del Ejecutivo en particular. Esa
Esa sería la primera. Y la segunda, si el compromiso de transparentar el diálogo con los concesionarios involucrados es de tal tamaño que hay un compromiso para no reunirse ni siquiera en privado con ellos fuera del tema de los foros, ¿es así? ¿O ustedes sí dejan abierta esa puerta para platicar en privado con ellos? Sí. Mira, Claudia, yo he visto, particularmente Reforma le ha dado una cobertura muy amplia al tema de esta duda que hay sobre un posible desapego a lo que contiene la reforma constitucional o ya la Constitución en materia de telecomunicaciones, su artículo 28 y en los transitorios respecto de esta iniciativa. Yo te lo digo como presidente de la comisión, pero también como abogado. Vamos a cuidar escrupulosamente que así sea, que no haya esta contradicción y mucho menos que pudiéramos hablar de una legislación que va en contra de la Constitución como tal. ¿Sí? Pero también te puedo decir que siendo una legislación reglamentaria, bueno, esta es una legislación reglamentaria y orgánica. Orgánica porque organiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones y reglamentaria porque organiza todos los conceptos, ¿sí?, que contiene el artículo 28 constitucional. Por su naturaleza y por la jerarquía de normas en este país, una legislación secundaria no puede ir más allá de la Constitución ni ir en contra de la Constitución. Si eso ocurriese, con el 33% de diputados, de senadores o el Procurador General de la República, se puede ejercer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y echar abajo la parte que corresponda. Por cierto, la famosa ley Televisa del 2006, esto fue lo que ocurrió, una parte en la que no estuvieron de acuerdo un grupo de legisladores, interpusieron su acción de inconstitucionalidad y les dio la razón parcialmente a la Corte. Entonces, yo no tengo duda de que haremos como abogados, y Graciela Ortiz es una gran abogada también. Bueno, también, ella es gran abogada, yo una abogada a secas. No, vamos a cuidar escrupulosamente este asunto. Pero, por ejemplo, miren, dos cuestiones que han estado comentándose últimamente. Como dicen, es que va a haber intervención de la Secretaría de Hacienda para cobrar contraprestaciones. Es cierto, pero ya lo dice la Constitución. Y dice, será en 30 días que tenga que dar su opinión, pero en todo caso será no vinculatoria. No podría la ley establecer un plazo mayor de 30 días. Y no podría decir que sea vinculatorio. Eso sería en contra de la Constitución. Detallar la manera en que se va a hacer y a través de qué canal o ventanilla, eso parece una ley reglamentaria. Por eso se llama ley reglamentaria. ¿Sí? Otro, el tema de los contenidos. ¿Le quitan atribuciones al instituto? No. El instituto va a ser quien en última instancia sancione y revoque. Que para la vigilancia de los contenidos, las autoridades, ¿sí?, que conforme a la ley orgánica de la Administración Pública Federal son las responsables en determinadas materias o temas. Es lógico que intervengan. A ver, ¿quién va a hacer mejor el trabajo de dar seguimiento a lo que se transmite en la televisión en materia de salud? De los famosos estos medicamentos milagro, de todo esto que tiene que reunir condiciones de normas oficiales mexicanas. Pues la COFEPRIS, la Secretaría de Salud. ¿Quién va a ver de mejor manera el tema del monitoreo en campañas electorales? Pues el Instituto Nacional Electoral. ¿Quién va a ver mejor ¿sí me explico? O sea, todos esos temas, y a Gobernación no es que le estén diciendo lo que puede o no transmitirse. Hay una ley que dice lo que se puede transmitir. ¿A quién va a llevar un monitoreo? Oye, se pasó del tiempo de comercialización porque lo estamos monitoreando, porque tenemos una red de monitoreo. Y te quiero decir, Instituto Federal de Telecomunicaciones, que este canal no respetó ni tu encadenamiento nacional o el boletín de la Secretaría de Marina, o bien se tardó mucho más en los comerciales de lo que debe ocupar en una hora. Te lo doy para que ejerzas tu autoridad del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo mismo la COFEPRIS en materia de salud. Lo mismo el Instituto Nacional Electoral en materia de elecciones. ¿Sí me explico? Entonces, no hay que confundir una cosa con la otra. Malo que le hubieran arrebatado la atribución de otorgar concesiones. Lo mismo en Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dice, es que ahora va a intervenir la SCT. Siempre se dijo en la reforma constitucional, para otorgar, modificar, renovar o revocar concesiones, se le solicita opinión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tienen un plazo, creo que también es de 30 días, ¿sí? Puede expresar lo que ellos crean. Finalmente ellos participan en un Plan Nacional de Desarrollo, pero no significa que sea vinculativo. El instituto puede escuchar o no esa opinión y atenderla o no. ¿Sí me explico? Entonces, sí hay que ver
qué parte realmente se puede decir que es inconstitucional, y si vemos que algo sea contrario a la Constitución, créanme que eso no lo vamos a dejar de esto pasar. Y si tú quieres contestar en el tema de pues, transparencia y cabildeo. Sí, justamente en el mismo sentido, Claudia, no tenemos una regulación que impida o prohíba pues, que haya acercamientos. Y la verdad es que hablar a nombre de los 128 senadores y decir nadie se va a juntar con ellos, pues la verdad es que es muy difícil, ¿no? Lo que sí creo es que a estas alturas, ese tipo de encuentros en corto, pues ya no tienen mayor razón de ser cuando si ellos tienen la oportunidad no solamente de dirigirse a un senador, sino a todos los senadores que puedan asistir al foro ante los medios de comunicación e incluso diputados, en fin, pues yo preferiría hacerlo de esa manera y dejar un documento, dejar constancia de ello, que todo el mundo lo conozca, subirlo a las redes, en fin, pero nada impide, la verdad es que haya este tipo de acercamientos. Si tú subes aquí donde está, afuera del salón de plenos, pues vas a ver muchos cabilderos todos los días. A mí no me extraña que estén ahí, pues están defendiendo sus intereses, unos y otros. Aquí y es válido, lo importante es saber nosotros cuál posición vamos a tomar después de haberlos escuchado. Y el espacio privilegiado para escucharlos, pues va a ser ese foro. Lo mismo que hicimos, por ejemplo, en materia de ferrocarriles, y con eso acabamos en buena parte con la discusión que se estaba dando. Gracias, senador. Cerramos con Alberto Morales la pregunta. Senadores, buenas tardes. Muy breve también en este mismo sentido con el tema de los cabilderos. En este ánimo de transparencia, y pues me imagino que ellos además de los foros también van a presionar de manera particular, si ustedes pedirían que todos los integrantes de las comisiones por lo menos den a conocer la lista de los encuentros o las reuniones de los cabilderos con los que podrían tener durante la discusión de esta reforma. La verdad es que no está tampoco nuestra marco de atribuciones el exigir una cosa de esas a nuestros compañeros en las respectivas comisiones, ¿no? Sí hacemos, obviamente, un muy respetuoso llamado a la prudencia, a la responsabilidad, a la ética, para efectos de que pues, esos encuentros, todos, si acaso, si existen, pues todos conduzcan a estar mejor documentados y mejor informados para tomar también una posición que sea la idónea en esta discusión. Pero no podemos nosotros hacer una petición formal de esa naturaleza más que apelar a su sentido de responsabilidad, a la ética, y que haya la máxima publicidad posible en esta discusión. Muchísimas gracias a todos. Muy amable.